Muy buenas tardes, espero que se encuentren súper bien. Y después de tanto tiempo sin estar sentado frente a la cámara y sin subir video, volvemos para completar esta especie de trilogía, 3 videos que yo creé respecto a un mismo tema, que es, ya saben, el hecho de los estereotipos o la estética que los grupos o los artistas apropian a sus canciones. Y el día de hoy lo vamos a finalizar, yo digo que de la mejor manera posible. El día de hoy vamos a analizar la increíble, asombrosa y repetitiva, porque sí, también tiene defectos, banda Sabaton. Para ponerlos en contexto, quien no sepa qué es la banda Sabaton, Sabaton fue una banda que se originó en Suecia, los integrantes son suecos, en 1999. Al principio todos sus trabajos fueron grabados en un estudio llamado The Abyss. Es popular por allá, la verdad desconozco eso. Su primer álbum, tras varios demos, su primer álbum fue sacado, si no me equivoco, en el año 2001, titulado Metalizer. Y su primer gran hit viene en su segundo álbum llamado Primo Victoria. Es posiblemente esta una de sus canciones más famosas, por así decirse, con la que si alguien escucha la banda te la va a reconocer 100%. No es a lo mejor la más famosa porque ya tiene bastantes años, pero sí que fue su primer hit lo que los llevó a la fama, por así decirse. Y bueno, ¿qué tiene de especial esta banda y por qué le estoy dedicando un video entero sobre este tema? Pues bueno, toda la banda está alrededor de una sola temática, que son los eventos bélicos históricos, sobre todo los que tienen que ver con Europa, porque pues ellos son europeos, son suecos, ya sea Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Civil, colonizaciones, guerrillas, revoluciones, independencias, todo lo que sea evento bélico, es decir, guerra de un país contra otro, de un imperio contra otro, de un rey contra otro rey. Todo lo que tenga que ver con guerrillas y con independencias o guerras mundiales directamente, se lo apropiaron para crear una estética a base de todo en la historia, pues sobre todo más reciente. Tampoco no es como que nos cuenten historia de hace 2000 años o de los imperios más antiguos, pero sí que toda la banda está alrededor de esta única temática, y tanto en música, tanto en álbumes como en portadas, en mercancía, en letra, en todo, o sea, el escenario, todo está alrededor de esto, y vamos a irlo repasando poco a poco. Debo decir que esta banda no fue la primera en hacer esto. Es una idea muy ingeniosa, pero esto de contar en la letra de tu canción un evento histórico es algo que se llevaba haciendo bastante tiempo, con grupos como podrían ser Metallica, Megadeth, Black Sabbath, Judas Priest, Iron Maiden. Posiblemente Iron Maiden sea el grupo que más canciones tiene dedicada a eventos bélicos y acontecimientos de la historia europea, y ya no europea sino en general del mundo. Tampoco no es como que le hayan dedicado una canción a la Revolución Mexicana, por ejemplo, pero digamos que donde tiene que ver Inglaterra, Alemania, Francia, Rusia, Suecia, pues que Sabaton son suecos, etcétera, etcétera. Pues de ahí se abarca todo, y sabiendo la que se lió hace como 100 años por aquel entonces, 1920, y toda esa época europea, pues bueno, hay bastante que contar. Y como digo, a pesar de que no son los primeros, porque ellos empezaron en pleno 2000, a pesar de que no son los primeros, sí que son los primeros en estar 100% entregados a esta estética, porque Iron Maiden también puede hablar de historia, como bien puede hablar de literatura, de pintura, de ciencia, o de lo que se le la gana, ¿no? Pues de acontecimientos de la vida en general. Metallica, aparte de hablar de historia, también ha hablado de mitología, también ha hablado de religión, o también ha hablado de poemas, por así decirse. Y entonces, digamos que ellos están 100% entregados únicamente a historia que pasó en el mundo. Y también son los únicos, bueno, los primeros en hacer marketing de ello.
Y con marketing me refiero de, por ejemplo, sacamos esta canción que habla sobre un héroe de Polonia. Y pues esa canción en Polonia triunfa mucho. ¿Por qué? Porque están hablando de sus héroes nacionales. Es como si, yo que sé, un grupo de aquí de México saca una canción hablando sobre los niños héroes. Pues esa canción va a petar. ¿Por qué? Porque está hablando como de nuestra patria y de nuestra historia como mexicanos. Entonces, digamos que de ahí la parte de marketing y pues de ahí en demás, pues que si diseños, que si escenario, que si pues un montón de cosas. Ahorita lo vamos a analizar. De los 21 años de carrera, pues relativamente de 1999 a 2021, pues más o menos 21, 22 años, no sé muy bien qué día empezaron, como para ver si ya cumplieron 22 años. Pero pues de los 22 años de carrera artística musical que llevan 9 álbumes lanzados. Y todos sin excepción alguna, hablan de diferentes eventos bélicos, canción a canción. Cada canción tiene una guerra en contexto, ya sea que tenga videoclip o que no la tenga, pero ya la letra es suficiente como para contarte. Si sabes hablar inglés y entiendes bien el inglés, pues incluso te podrías plantear aprender historia, aprender de tal evento en concreto, escuchándote la canción. Ya no te va a hacer falta investigarlo en Google, pues aunque siempre es mejor investigarlo en Google y leerlo por sí solo, ellos son una muy buena fuente de información. Incluso álbumes enteros dedicados a un cierto evento bélico, que son los mentados álbumes conceptuales, que todo el álbum va en torno a un acontecimiento o en torno a una idea, a un concepto, y tienen dos en concreto. El primero se llama Carolus Rex, que es, si no me equivoco, su cuarto o su quinto álbum, lanzado en 2012, que habla sobre la caída y en general el imperio, el impacto o la repercusión que tuvo el imperio de Carlos XII de Suecia. El emperador o rey Carlos XII fue un emperador que fue muy importante en la historia de Suecia, y pues este álbum, las canciones que sean, no sé, 8, 9, 12, las que sean, van alrededor de toda su temática. Y el segundo álbum conceptual, que digamos está agrupado bajo un solo concepto y que no se sale de él, es el más reciente de ellos, el The Great War, lanzado en 2019. Este es el más reciente, si no me equivoco, y habla sobre todo sobre la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial. Y aunque anteriormente ya tenía canciones hablando de pequeñas guerras entre, pues yo que sé, Francia, Italia o Inglaterra, Alemania, así, en anteriores álbumes, este está 100% entregado a la Primera Guerra Mundial. No habla ni de la Segunda, ni de la Guerra Civil, ni de cosas externas. 100% Primera Guerra Mundial. Y por ir mencionando algunos ejemplos de las canciones y del contexto que tiene la letra o el videoclip, ya sea que tenga videoclip, de cada canción, de las más famosas que tienen, por ejemplo, les puedo mencionar que la canción Bismarck habla sobre un acorazado, un barco acorazado que fue utilizado por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial contra contra Inglaterra. El Bismarck en sí era un general en la Primera Guerra Mundial alemán, y por eso recibió el barco este nombre. Y hubo una persecución de ingleses contra alemanes en el mar contra este acorazado, y fue uno de los más importantes de la marina, y fue uno de los más grandes hasta que Japón en esta misma Segunda Guerra Mundial sacó uno más grande. Y bueno, hay mucha historia detrás de ello. Otra de sus canciones más famosas es The Red Baron. El Barón Rojo es uno de los pilotos más reconocidos de la Primera Guerra Mundial. No tengo muy claro si era alemán o si era inglés o si era francés, no me acuerdo muy bien de dónde era, pero el punto es que este señor con una avioneta se cargó a muchísima más gente de lo que soldados en tierra lo hicieron. Entonces era un piloto buenísimo y fue uno de los más reconocidos, que salieron con más honor de la guerra y de la Primera Guerra Mundial. Y pues bueno, ahí está la canción. Su canción Primo Victoria, como ya mencioné, fue su primer hit, una de sus canciones actuales más famosas, una de las que más me gusta. Habla sobre el desembarco de Normandía, algún evento que ocurrió en junio de 1941, 39, 44, no estoy seguro qué año, pero es de la Segunda Guerra Mundial, conocido como el D-Day. Y pues este evento os sonará de varias maneras, porque es la misma temática de la película famosa
rescatando al soldado Ryan. Ya saben, si han visto esta película, es en donde los franceses y los ingleses, bueno, más que nada ingleses, estadounidenses, desembarcaron en 6 zonas diferentes de Francia, una vez ya Francia estaba tomado por los alemanes, para, digamos, hacer el contraataque. Y este primo Victoria, primo en latín, quiere referirse a primer victoria, no a victoria, digamos, primal o algo así por el estilo. Es la primer victoria de los ingleses sobre los alemanes, porque este desembarco fue importante para poder recuperar París, y a partir de ahí Alemania fue cada vez perdiendo más territorio. Digamos que esta fue la primer victoria de los aliados, de los buenos, aunque en una guerra no hay buenos y malos, ¿verdad? Todos destruyen y todos matan, pero digamos, fue la primer victoria que tuvieron los ingleses sobre los alemanes. Y por eso es muy importante este día, y esta canción lo recuerda todo. Tiene un videoclip increíble, la película de Rescatando al Soldado Ryan es increíble, y bueno, echen un vistazo, investiguen si les interesa. Otra de sus canciones que más me gustan es Midway. Midway es una zona que, Midway, traducción literal, significa a medio camino. Es una isla que está entre Estados Unidos y Japón. Y esta canción precisamente nos relata una de las guerras que ocurrieron en la Segunda Guerra Mundial entre Estados Unidos y Japón. Ya saben que una vez que Alemania se rindió, por así decirse, Hitler ya había muerto, ya los ingleses, Inglaterra ya había tomado Alemania, pero la Segunda Guerra Mundial continuó todavía un año más, en 1945, porque Japón aún seguía en guerra, y Japón atacó más que nada a Estados Unidos, y hubo una de las primeras batallas de Estados Unidos contra Japón en esta pequeña isla que está en medio del océano. Entonces esta batalla es muy importante porque el que ganara la batalla era el que iba a tomar el territorio del otro. Y ya sabemos todo lo que pasó, las bombas atómicas, Hiroshima, Nagasaki, etc. Y ya por ir relatando otra, hay otra canción que se llama Clips of Gallipoli, y Gallipoli es una de las guerrillas internas que hubo dentro de la Primera Guerra Mundial, perdón. Es la Primera Guerra Mundial era muy diferente a la segunda, porque en la segunda era avanzar, y en la Primera Guerra Mundial a lo mejor te mantenías en una misma posición 3 años, aguantándola, 3 años luchando para mantener esa zona. Y Gallipoli fue una de las zonas más crueles en donde ni el enemigo ni los aliados lograron avanzar. Estuvieron luchando muchísimo tiempo en esa zona. A lo mejor sobrevivías 2 meses y ya eras veterano de guerra, porque tus compañeros a lo mejor llevaban muertos al lado de ti 2 semanas, y tú dices, pues Dios, ¿qué hacemos? O sea, ¿por qué no logramos avanzar? ¿Y por qué ellos no se rinden y jamás se les acaban las balas? O sea, fue una de las guerras más impactantes. Y también hay muchas canciones que hablan sobre guerrillas dentro de un gran concepto. Un gran evento es Segunda Guerra Mundial, pero dentro de la Segunda Guerra Mundial hubo que si Alemania contra Rusia, que si Italia contra esto, que si este con el otro, etcétera, etcétera. Y pues, guerrillas que tienen su propio lugar, su propio nombre y sus propios héroes. Lo más impresionante de todo es que cuando suben un videoclip o un video lyric, ya saben, de los videos que tienen la letra pues de manera animada o literal escrita con la canción, abajo en la descripción de cada video en el canal oficial de Sabaton tienen el fact, el dato de historia real de donde se basaron, y literal lo escriben, está en inglés, pero literal, pues dicen, por ejemplo, Bismarck, y contexto histórico, y el Bismarck fue un acorazado utilizado en tal fecha para tal guerra contra tal, esto y el otro. A lo mejor hasta ponen datos curiosos, y es como estarte viendo un documental de National Geographic, pero en modo canción de metal. Y es lo más increíble de todo, porque, o sea, hasta la banda propia tiene su propio History Channel, que me imagino que ha de sonar en alguna radio de Suecia, pero tengo entendido que el cantante y algunos de los integrantes son muy expertos en historia, tanto así que tienen su propio canal de historia en donde van contando historias, tienen un podcast a lo mejor contando historias, a lo mejor entrevistan a veteranos de guerra, sobrevivientes de la Primera Guerra Mundial, Segunda, bueno, Primera ya estaba un poquito chamuscado, ¿no? Pero a lo mejor de la Segunda o de la Gran Guerra, de la Guerra Civil, perdón. Y me imagino que es muy interesante porque, hombre, al que les interese la historia, pues esto es increíble cómo la información, digamos, de una materia de escuela está al alcance de poder escucharla
pues gratis, o sea, bueno, gratis, en música, por así decirse. Bien te puede gustar el grupo y bien te puede gustar la historia, o bien te puede gustar el metal y a partir de ahí gustarte la historia, o bien te puede gustar la historia y a partir de ahí gustarte el metal. El metal no es un género que sea puro de satánico y puro demonio y puro ruido, ¿saben? O sea, hay cosas buenas dentro del metal y aunque la banda en sí sea un poco repetitiva con sus canciones, debo reconocer que se curran mucho, que trabajan mucho, que se esfuerzan mucho y llevan 20 años dándolo todo. O sea, prácticamente han sacado un álbum cada 2 años. Eso para un metalero es increíble porque ni las mejores bandas de metal desde sus inicios han sacado álbumes tan seguidos. O sea, sacan un álbum cada 5 años, cada 4 o algo así por el estilo. Y aunque en la era Spotify ya está un poco más de moda sacar demos, sacar singles, canción a canción individual, digamos que las canciones de estos álbumes de Sabaton pues son singles porque cada una va hablando de cosas diferentes. No es como que muy raro el álbum que está conceptuado en uno solo, como los dos que mencioné anteriormente. Y ya por último, ya para terminar, me gustaría enseñarles lo increíble que es un concierto de esta banda. Imagínate un concierto de esta banda que suena de fondo una canción hablándote de un contexto histórico. A lo mejor te montan una Segunda Guerra Mundial y a lo mejor tiene la misma calidad de un concierto de Rammstein, que no sé si sabrán, pero los conciertos de Rammstein son los mejores conciertos de todo el mundo. O sea, no hay un artista que supere la pirotecnia y los fuegos artificiales y el espectáculo que da Rammstein en vivo. Se esfuerzan mucho y ellos, los Sabaton, son capaces de subir un tanque de guerra al escenario. Son capaces de ir disfrazados, de ir con chalecos, de tener guitarras en forma de ametralladora. O sea, son loquísimos, están loquísimos, pero están loquísimos por la historia. Y esto es lo que más me apasiona de ellos. Y posiblemente sea de las cosas de las que más me siento orgulloso de la música que escucho, ¿no? Porque luego es como que soy metalero y es que ya no es música de moda, pero yo vengo a poner los huevos sobre la mesa y decir, no, el metal es un buen género musical. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por verlo y nos vemos en la próxima. ¡Chao!